Las estaciones meteorológicas. CENAMI cuenta con una red de monitoreo de las condiciones del tiempo a nivel nacional, a través de más de 750 estaciones. Estas estaciones brindan datos importantes que son muy útiles para la agricultura. Veamos cómo. Vamos un poquito a explicar acerca de las características que presenta el medio ambiente y de qué manera los elementos del clima influyen en la producción de nuestros cultivos. La temperatura. La temperatura como parámetro climático es de mucha importancia porque está relacionada con los distintos procesos fisiológicos que tiene la planta para producir al final lo que nosotros denominamos el rendimiento. Se mide con un instrumento que se llama termómetro. En una estación meteorológica nosotros contamos con dos tipos de termómetros. Un termómetro que mide la temperatura máxima del día y un termómetro que mide la temperatura mínima del día. Entonces la temperatura a mí me puede ayudar a predecir en qué zonas, por ejemplo, las condiciones térmicas son adecuadas o no para el desarrollo de un cultivo. En este caso, por ejemplo, si me enseño el cultivo de lo que es papa, yo sé que la papa, por ejemplo, para que tenga una muy buena producción, necesita temperaturas de 6 grados centígrados para una variedad, por ejemplo, comercial, de 4 grados centígrados para una variedad nativa, temperaturas quizás por debajo de lo que necesita el cultivo, entonces causa algún tipo de daño a lo que es el cultivo. Y es lo que nosotros denominamos las heladas agronómicas. La precipitación. Las plantas es un organismo viviente y como todo organismo viviente tiene cierta cantidad de humedad en sus tejidos. Para que la planta pueda desarrollar todos sus procesos fisiológicos, por ejemplo los niveles de turgencia que tiene aquí y poder desencadenar las distintas fases fenológicas, también al igual que la temperatura tiene cierto tipo de requerimiento. Es muy importante saber si las cantidades de lluvia se distribuyen más de repente en el periodo de crecimiento vegetativo, en el periodo de crecimiento reproductivo o en el periodo de maduración. Si por ejemplo yo tengo información de que las precipitaciones van a ser en cantidades altas, yo sé que la cantidad de lluvia que va a caer a mi cultivo va a ser muy perjudicial. La humedad relativa. Nos permite más o menos poder estimar cuándo es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el medio ambiente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, tanto al igual que los cultivos y mayormente lo que son las plagas y enfermedades, tienen ciertas necesidades, por ejemplo, de humedad para que puedan proliferar. Entonces nosotros decimos de que básicamente esta variable, humedad relativa, está más relacionada con lo que es la proliferación de plagas e enfermedades. Velocidad del viento. Si yo sé, por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético, donde el viento es mayor a 2 metros por segundo, entonces, y yo tengo el registro que de repente es 4 o 5, entonces yo sé que de alguna manera ese dato, esa velocidad que va a haber en mi zona de producción, va a causar algún tipo de daño mecánico en el cultivo. Evaporación. Lo que simula es la evaporación que perdería, en teoría, el cultivo por la incidencia de repente de altas temperaturas. Yo sabiendo como usuario qué cantidad de agua se pierde, por ejemplo, en una zona, yo también puedo hacer la planificación de lo que son dotaciones de riego o de repente en qué fase fenológica de repente el requerimiento de humedad es mucho mayor o mucho menor, ¿no? Radiación. Todo cultivo sabemos que desarrolla un proceso muy conocido que es la denominada fotosíntesis, en la cual la planta, para poder producir materia seca, poder producir fotosintatos, necesita de anhídrido carbónico, necesita de agua y necesita de radiación. Sin la radiación las plantas no pudieran producir sus alimentos y si no producirían alimentos no producirían materia seca y si no producen materia seca tampoco tendríamos al final de campaña rendimiento, producto comercial que luego pueda ser comercializado, ¿no? La información que nosotros generamos es de mucha importancia para ustedes como tomadores de decisión. Cualquier sugerencia, comentario o requerimiento de información, no olviden de comunicarse con nosotros. Somos el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Pueden ubicarnos en nuestra sede central ubicada en Lima o en las distintas direcciones regionales que están ubicadas en las distintas zonas del país.